Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Listo, mis amores, y el día de hoy les traigo otro story time y es que muchas de ustedes desde que yo hice un video que se llama Cómo me convertí en cristiana, que los voy a dejar por acá, me han preguntado, yo ahí conté algo de la sanidad, de cómo Dios me sanó, entonces me dijeron que les contara como más detalladamente cómo fue que ocurrió esa sanidad, cómo Dios me sanó literalmente. Entonces aquí en este story time se los voy a contar de una manera breve, sencilla, entonces por favor quédate hasta el final y vamos a comenzar. ¿Cómo fue mi sanidad? Resulta que yo desde pequeñita, desde muy chiquitica, sufría de migraña y de una alergia que era horrible. Entonces, para las personas que tienen migraña, saben que esa enfermedad es horrible y que supuestamente esa enfermedad no tiene cura, o sea, como que no tiene un tratamiento, como que no tiene cura, sino que las personas tienen que resignarse a vivir con esos dolores como toda su vida porque no tiene como un tratamiento específico, no se sabe muy bien qué la produce, bueno, es una enfermedad súper compleja que aunque no es grave, no es una enfermedad terminal ni nada de eso, gracias a Dios, pero sí es una enfermedad incapacitante, frustrante, dolorosa. Entonces yo desde pequeña, o sea, yo era una niña y yo con esos dolores de cabeza era horrible. O sea, me parece, no sé si primero me dio la migraña o la alergia, creo que primero fue la migraña y les voy a contar cómo son los dolores. O sea, cuando a uno le va a empezar la migraña, uno empieza a ver como lucecitas. O sea, no es nada comparado con las de acá atrás porque las de acá atrás son hermosas. Uno empieza a ver como lucecitas, como cocuyos, como luciérnagas. Y después yo empezaba a ver como la mitad de las cosas. O sea, si yo veía la cara de una persona, como que le veía esta parte de aquí, no se la veía como transparente en esa parte y ahí veía era como puras lucecitas de colores. O si veía el computador, lo veía a la mitad, o si veía hacia el horizonte, veía como todo como la mitad. Cuando a mí me empezaba eso, yo sabía que me iba a dar el dolor más tenaz. Entonces eso me duraba como una media hora. Entonces tan pronto a uno le da eso, a uno le empieza a dar como náuseas, como maluquera. Y ya después empieza el dolor. Entonces el dolor empieza, ¡fum!, de una, sin compasión. Y a mí me daba aquí, en esta parte de acá. Como desde aquí hasta acá. Y entonces empezaba ese dolor duro y entonces al principio me empezaba como a martillar, o sea, como si literal me estuvieran pegando martillazos. Y ya luego ya era una presión en la cabeza, o sea, es presión con dolor, pero es un dolor que yo no les puedo explicar, o sea, es indescriptible. Es tan tenaz el dolor que yo no podía caminar, o sea, yo me tenía que acostar cuando me daba. O sea, lo primero que uno hace es ganas de llorar porque no soporta el dolor, es insoportable. Y después del dolor, o sea, de ese dolor como 3 4 horas le dan a uno ganas de vomitar, le dan náuseas. Yo no podía ver la luz porque si veía algo de luz, como que los ojos me dolían peor. Entonces ese dolor viene acompañado de vómito, de náuseas. Y lo más seguro es que uno vomite porque no se aguante. Y a veces cuando uno vomita el dolor disminuye, pero a mí no me disminuía porque era asquerosa. Y luego de eso, que la enfermedad, después de unas 6 7 horas con el dolor impresionante que uno no puede comer ni nada, sino que nos está muriendo literal en su cama, ya el dolor te dura al otro día todo el día, sino que ya no es la presión, ya te ha soltado el dolor, pero sigues con el dolor. Entonces, si yo me sacudía, me dolía, si yo estornudaba, me dolía, si yo me sentaba así, me dolía todo el día y a veces hasta el otro día, o sea, ya eran 2 días más. Entonces era así horrible. Entonces al principio eso me daba por ahí cada mes, cada 2 meses. Era horrible, horrible. Y yo lo único que hacía era clamarle al Señor que me sanara. Y yo duré con esa enfermedad, no sé, muchos años desde que era chiquita. Y la alergia era algo peor. No era peor porque no dolía, pero rascaba. Entonces en la piel me daban unas ronchas así de grandes en la piel y esas ronchas se me ponían rojas y me salían en la cara, en el cuello, en la espalda, en las piernas. Entonces yo antes era flaquita y entonces yo era con esos bracitos flaquitos y esas
ronchotas grandotas rojas y a veces tenían formas como que así bien redonditas y adentro tenía otra así. Entonces veía como una esfera, bueno, era horroroso y era impresionante verlo. Y me daba esa piquiña y cuando me picaba una, me picaba la otra y ya me picaba todo el cuerpo. Y era horrible porque si yo me ponía una blusa por aquí, la gente me miraba y me decía, ay, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? Entonces la gente ya pensaba que eso era contagioso y se alejaban de uno y lo miraban con asco, era horrible. Y eso me duraba como 15 días, un mes, me calmaba, me volvía a dar y cada vez que me daba, como era impresionante, yo tenía que ir a urgencias a que me aplicaran una inyección, pero la inyección como que muchas de las veces no me servía y otras veces me servía pero una semanita y me volvía a dar. A veces se me quitaba por un año y me volvía a dar, se me quitaba por 6 meses y me volvía a dar. Y hubo una época que me duró 6 meses de seguido y eso era horrible, eso no se me quitaba, amores. Y mi mamá llevaba a todos los médicos, mi papá me mandaba todos los medicamentos, algunos me servían por un tiempo, después volvía la enfermedad, iba donde médicos homeópatas, donde médicos naturistas, donde los otros médicos tradicionales y nada me servía y me decían era que era una enfermedad compleja que no se sabía por qué daban y que no tenía cura. Decían esa enfermedad nunca se quita, o sea, va a haber temporadas que no te den los dolores o no te dé la alergia, pero igual siempre va a volver porque la alergia no se sabía que la producía, si era un alimento, si era un material, si era el polvo, entonces hacían muchos experimentos conmigo y yo dejaba de comer esto un tiempo y dejaba de utilizar lo otro tiempo, a ver qué era lo que me servía, pero nada, o sea, literal nada, era una enfermedad que me tenía agobiada, dos enfermedades que me tenían agobiadas y yo era una niña, o sea, era una niña y yo tenía que aguantarme esos dolores y aguantarme esa alergia. Entonces yo siempre le pedí al Señor que me sanara. Entonces cuando fue pasando el tiempo yo fui más consciente de que Dios era todopoderoso y que Él me podía sanar porque yo ya leía la palabra, yo iba a misa y yo escuchaba que Dios era Dios todopoderoso y yo veía en los evangelios que había sanado al leproso, que había sanado al paralítico. Entonces yo decía, si el Señor sanó a esas personas y si Él es el mismo ayer, hoy, siempre y nunca cambia, pues entonces Él me puede sanar. Entonces yo pensaba eso y yo creía fielmente que Él me iba a sanar porque ningún médico y ningún medicamento me había servido. Entonces yo le clamaba al Señor que me sanara en mi casa. Entonces por donde yo vivía había una iglesia y en esa iglesia hacían unas misas de sanación les decían. Entonces yo un día decidí, nadie me invitó, decidí yo ir sola a esas misas y yo iba a esas misas con toda la fe del mundo. Y yo cada vez que en ese momentico decían que por las enfermedades, yo le rogaba al Señor con todo mi corazón que me sanara, que desapareciera esas dos enfermedades, que yo sabía que no era una, que eran dos y que eran enfermedades muy complejas, pero que así como eran de difíciles para la humanidad quitarlas, sabía que para Él era posible porque Él era Dios y es todopoderoso. Entonces le rogaba. Nunca hice nada que el agua bendita, que echarme el agua bendita, nada de eso hice. Era fe, pura y física fe. Ustedes saben que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo lo que esperaba era que el Señor me sanara y yo tenía esa certeza de que Él lo podía hacer porque era todopoderoso y además era bueno. Entonces sé que Él, yo sabía que Él tendría misericordia de mí, de mi dolor, de la angustia que yo sentía y yo sabía que Él me iba a sanar y se lo pedía. Entonces la última vez que me dio la alergia fue horrendo, me tocó irme de hospital y todo, a urgencias y me pusieron una inyección y nada. Entonces yo dije, no, no, Dios me va a sanar y así fue. Entonces fueron pasando los meses y a mí nada que me daba, se me quitó la alergia y nada que me daba la alergia. Entonces a mí la migraña me daba como cada 2 meses, cada mes y yo vi que fueron 3 meses, 4 meses, 5 meses y no me daba la migraña. Y yo era esperando en que en cualquier momento me iba a dar. Hasta que ya fue pasando un año, 2 años, 3 años. Yo fui a la iglesia cristiana, yo ya acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y fue pasando el tiempo cuando yo un día dije, ya, o sea, nunca más me volvió a dar ni la migraña ni la alergia hasta el sol de hoy. Y ya han pasado muchos años, ya ha pasado pues toda mi vida, desde que yo era una niña, desde que yo era una adolescente que sufría de eso.
Y desde ese tiempo hasta ahorita nunca más me volvió a dar esa enfermedad, amores. Ahora soy libre y soy sana porque Dios Todopoderoso me sanó. ¿Cómo fue? Le rogué, tuve fe en Él, creí en Él y tenía la certeza que lo que yo le pedía, que era mi sanidad, Él me lo iba a dar. Y así fue. Porque solo Dios tiene el poder de sanar. Y solo Dios tiene el poder de hacer milagros. El que sea que tú requieras, solo Él lo puede hacer conforme a su voluntad. Y esa migraña tan horrenda se quitó. El Señor la quitó, el Señor me sanó. Y la alergia también. Mi piel está hermosa, mi piel está sana y nunca más en mi vida me volvió a dar ni siquiera una roncha ni un sarpullido. Entonces, mis amores, esto es para la gloria y honra del Señor. Dios me sanó completamente y obviamente Él puede hacer todo lo que Él quiera, todas las sanidades, porque Dios es el único que puede sanar. Entonces, listo, mis amores, este fue el story time del día de hoy y así como me sanó a mí, te puede sanar a ti y puede sanar al que Él quiera conforme a su santa voluntad. Listo, mis amores, les cuento que yo próximamente estaré abriendo un canal de como estos temas. Digamos que voy a estar separando el canal de Diana Tips, que es de belleza, moda y maquillaje, y voy a estarlo separando de este contenido que es referente a Dios y mi vida espiritual y mis experiencias como cristiana. Les voy a estar dejando el link de ese canal para que vayan y se suscriban, porque estaré hablando de estos temas, estaré compartiendo cosas de la palabra, estaré compartiendo cosas de mi vida espiritual. Entonces todo eso lo voy a hacer en ese canal. Entonces los espero en ese canal. Aquí les dejo el botoncito, el link para que vayan y se suscriban. Y listo, mis amores, espero sus comentarios. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Recuerda por favor suscribirte aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, activar las notificaciones, regalarme un like y seguirme en mis redes sociales. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.